El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática número 2. El origen y la naturaleza de la Biblia. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar la lectura con algunos comentarios de la lección de escuela sabática para este segundo trimestre de la lección número 2, la cual estamos recomendando también a los nuevos creyentes. Le estamos pidiendo a los nuevos creyentes, por favor, que si podemos hacer las dos lecciones, la lección de nuevos creyentes que estamos grabando, y vamos pues tenemos un trimestre de atraso porque algunos no pudieron comenzar el año en enero y la están comenzando ahora, y que aprovechando la cuarentena hagamos las dos lecciones. Así que le pedimos a Dios que nos ayude y que nos permita hacer las dos lecciones. Igual manera le estamos pidiendo que se mantengan en guerra, en actitud de oración, y que seamos luz. Confiemos en Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias te damos por permitirnos la oportunidad de trabajar en este ministerio. Oramos, Señor, para que los nuevos creyentes y los hermanos y amigos que están estudiando con nosotros, aún sin estar obligados a estudiar con nosotros, sino por voluntad propia deciden estudiar con nosotros, le agradecemos, Señor, que los proteja, los cuide mucho, y que ellos puedan ver su mano protectora y que puedan gozarse de su presencia en estos momentos de crisis. Oramos, Señor, por Panamá, oramos por el mundo, oramos también por la iglesia a nivel mundial y local. Y también oramos por aquellos que no han recibido ningún tipo de ayuda, que tengan fe, que la ayuda más grande está con ellos y se llama Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el origen y la naturaleza de la Biblia. La verdad es que yo tengo mucha información que darle con respecto al origen de la Biblia, y puedo hacerlo porque tengo aquí en mi mano que es la Biblia que yo les recomiendo, que es la Biblia Andrews, el estudio de Andrews. Y en el estudio de Andrews, acá tenemos mucha información sobre la Biblia y material que ustedes pueden obtener, la Reina Valera, los diferentes versiones bíblicas. Bueno, les dejo que ustedes puedan revisar la Biblia. La agencia la tienen, yo sé que está cerrada ahora mismo, pero pueden solicitar la suya por internet con la agencia. Vamos a lo que nos ocupa, que es la lección número 2, el origen y la naturaleza de la Biblia. Tenemos varios textos bíblicos: segunda de Pedro 1, 19 al 21, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, Deuteronomio 18, 18, Éxodo 17, 14, Juan 1, 14, Hebreos 11, 3 y 6. Recuerden que como no se ha podido distribuir la cartilla en las iglesias, estamos dando lectura a todo el contenido de la cartilla que tenemos virtual. En primera instancia, tenemos el versículo para memorizar, que nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis
no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La forma de ver y entender el origen de la naturaleza de la Biblia tiene un gran impacto en el papel que desempeña la Biblia en nuestra vida y en la iglesia en general. Definitivamente que sí. Sin la Biblia no tendríamos un manual que guiara al pueblo de Dios. Ustedes pueden estudiar otras culturas no cristianas y van a percatarse que por más que quieran tener ellos el control, siempre es necesario tener un manual. El manual es el que te dice cómo debe conducirse, cómo debes conducirte, qué debes hacer para que las cosas te salgan bien. La Biblia tiene el gran propósito de lograr en sus lectores cambios en su modo de vivir en pro de ellos. Yo no sé si me captas lo que te quiero decir. El que no lee la Biblia anda por allí, anda sin rumbo, y un buen día se le abren los ojos y se da cuenta que no ha llegado a ningún lado. Entonces se pregunta, ¿qué le pasó? La manera en que interpretamos el proceso de revelación e inspiración determina e influye notablemente en nuestra comprensión de la Biblia. La manera en que la interpretamos. Cuando queremos entender las Escrituras correctamente, primero debemos permitir que la Biblia determine los parámetros básicos de cómo debe abordar, de cómo se debe abordar. Es importante que entendamos que la misma Biblia se explica. No podemos estudiar matemáticas con los métodos empíricos empleados en biología o psicología. Definitivamente que no. Yo se los digo. Si vas a estudiar matemática, tienes que usar el método matemático para entender la matemática. Sobre todo porque la matemática es un lenguaje. Si vas a estudiar y quieres comprender la Biblia, entonces tienes que hacerlo también por el método que la misma Biblia te ofrece. Sobre todo porque para entender a Dios hay que hablar su lenguaje. ¿Se entiende? Tú puedes ser muy bueno en matemática, pero si no eres bueno en el lenguaje divino, no vas a entender la Biblia. Tú puedes ser muy bueno en medicina, pero si no eres bueno en el lenguaje divino, en el lenguaje en el que Dios habla, no vas a entender a Dios. Así es que, número 1, ponlo allí. La Biblia es un lenguaje, y el lenguaje que tiene la Biblia lo tiene para que podamos entenderla y para que no nos perdamos. Entonces, para entender la Biblia tenemos que conocer el lenguaje. No estoy hablando de idioma, estoy hablando del lenguaje. No confundamos una cosa con otra. Yo no estoy hablando que la Biblia está en hebreo, no, estoy hablando que la Biblia está en el lenguaje de Dios. ¿Ok? Entendamos una cosa.
Dios tiene su propio lenguaje. Y si usted y yo queremos entenderlo, tenemos que conocer su lengua. Y la lengua de Dios es espiritual. Nuestra interpretación de las Escrituras debe considerarse seriamente la dimensión divino-humana, le estás cantando, de la palabra de Dios. Por consiguiente, lo que necesitamos para una interpretación adecuada de la Biblia, anota por favor, es acercarnos a la Biblia con fe, no con escepticismo ni dudas metodológicas. Tú puedes ser muy bueno en español, permítame, muy bueno, puedes ser el mejor profesional en la rama del español. Pero te digo una cosa, papá. Si tú no vienes con la humildad necesaria para entender las cosas de Dios, la Biblia se te va a volver un libro más de literatura. Y así lo vas a manejar. Créeme, no va a haber cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque para que haya cambio en tu vida al leer la Biblia, tienes que leerla con el entendimiento y el lenguaje de Dios. Amén. Es tiempo de pasar a la primera parte de esta lección y por eso vamos primero al resumen que nos hace la familia Fustero, a lo cual se los recomiendo que busquen, por favor, www.fustero.net y allí pues ustedes tienen el resumen de la semana. Yo uso el resumen de ellos intercalados en cada día y por eso voy agradeciéndole a la familia Fustero la información que nos dan acá del resumen de cada día por día. Aquí tenemos el resumen de la introducción. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13 es el versículo de memoria, por lo cual también nosotros sin cesar debemos dar gracias a Dios. Qué lindo, dar gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Escucha bien este versículo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué damos gracias a Dios? Dice el apóstol Pablo, de que cuando tú recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, o sea, Pablo dice, nosotros te enseñamos a ti la palabra de Dios, pero tú no la recibiste con palabras humanas. Listen to me. No la recibiste con palabras humanas. ¿Aló? Pablo te está diciendo, si la recibiste y provocó en ti cambios, es porque la recibiste según la palabra que es de Dios, la cual actúa en ti como creyente. O sea, que tú le crees a Dios, la palabra va a funcionar en tu vida. Si tú no le crees a Dios, la palabra no va a funcionar en tu vida. Amén. La Biblia fue escrita por personas humanas y eso tiene que quedar claro. Sin embargo, lo que también debe quedar claro es que decimos de ella que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Por qué si la escribieron hombres? ¿Por qué nosotros, los líderes y maestros, decimos que es palabra de Dios? Eso es lo que esta semana queremos demostrarte. Pero tienes que venir creyéndole a Dios, no al hombre. Amén. Primero, ¿cuál fue el proceso a través del cual
fue escrita. A partir de este conocimiento, ¿cómo debemos interpretarla? Esto lo vamos a desarrollar, estas preguntas las vamos a desarrollar en 5 etapas. Primero, la revelación. Segundo, la inspiración. Tercero, la escritura misma. Cuarto, la palabra. Y quinto, la interpretación. Vamos entonces y regresamos a la cartilla